13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas hasta Maracay, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Puerto La Cruz, que será nuestro próximo destino este día viernes, cuando estemos transmitiendo desde allí. Además, va a ser un programa tan especial. Esa última hora, todo el programa, claro, pero esa última hora de improvisando con el maestro Miguel Delgado Esteves, recibiendo a Gualberto Ibarreto con buena música del oriente de nuestro país. Va a ser realmente memorable. Va a ser un programa muy, muy especial. Llegamos a todo el país también a través del canal 990 de Simple TV, al país y al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:14 minutos de la mañana. 2023 es un año lo menos interesante, por decirlo menos. Es preelectoral en lo que a presidenciales se refiere, pero con primaria incluida. Ahora, se preguntará usted, nos lo preguntamos a veces, ¿en qué dinámica estamos? ¿Qué está pasando en materia política? Pero sobre todo, ¿qué consecuencias tiene eso que pasa en la gente, en la intención de voto y largo, etcétera? Por eso, para tomar la fotografía del día de hoy, hemos invitado a Saúl Cabrera, analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y a Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORC Consultores. Osvaldo, siempre un gusto, ¿eh? Buenos días, feliz mañana para todos. Comienzo contigo, Osvaldo, y por supuesto la pregunta va para ambos, pero Osvaldo, ¿qué eventos destacados encuentras en la política en lo que va de año? Se me ocurre plantear, bueno, la convocatoria primaria, que ya fue un hecho este año, la conferencia internacional sobre Venezuela que se realizó en Bogotá, en Colombia, la llamada operación anticorrupción que va en marcha. ¿Qué más encuentras en materia política? Sí, mira, en general, primero yo agregaría la gran dinámica que hay en la comunidad internacional en relación con el tema de la migración. La migración que termina siendo un problema de la columna vertebral de toda América, pero que hay un interés importante de tratar de coordinar acciones con un gobierno de Nicolás Maduro, de tratar de colocar hacer lo posible para que Venezuela tenga una mejor condición económica, una mejor situación y tratar de revertir esa velocidad de salida o que Venezuela vuelva a ser atractiva para ese migrante que ya se fue. Yo introduciría también este tema. Y el otro gran elemento en materia política tiene que ver con la ausencia de coordinación de actores, esa falta de tejido social, de imbricación entre actores sociales, actores que están en una lucha sindical fuerte, de hecho más de 3.000 incidencias de conflicto, de las cuales 2.800 han sido temas estrictamente laborales en lo acumulado del año, que no tiene un correspondiente con el mundo político. Mundo político que está concentrado unos en primarias, otros en tratar de presentar nombres para unas candidaturas presidenciales en el 2024 y otros tratando de buscar la figura de consenso, porque incluso dentro de la figura, dentro del mundo de la plataforma unitaria, tratando de evitar o de colocar que exista en ese proceso primario. Pero por ahora yo creo que esto es a grandes rasgos lo que justamente está preconfigurando lo que puede ser el segundo semestre del 23. La voz de Osvaldo Ramírez Colina. Saúl Cabrera. Saúl, coincides en que esos son los eventos políticos más destacados, pero sobre todo te quiero preguntar qué impacto pueden o pudieran tener esos eventos en los electorales, primaria primero este año y presidenciales el año que viene. Bueno, ahí evidentemente eso que tú dijiste primero y después Osvaldo lo amplió, son los eventos que hemos estado discutiendo este año. Yo agregaría uno solo que es, si se quiere, de percepción de opinión pública, que es que como que si se acabó el Venezuela se arregló. Pareciera que la gente ya mayoritariamente sigue pensando lo que pensaba en el 2020 o en el 2021, de que la situación del país está muy complicada, no desde el punto de vista político, que también, sino desde el punto de vista de la economía, claro, y de la economía familiar, y que ese Edén o esa burbuja que nos habían planteado o que nos habíamos planteado, porque la verdad que la gente quisiera que eso fuera cierto, si le resuelven el problema económico y la economía mejora, pero pareciera que no, que la gente como que se le volvió a caer la locha, como decían antes, y no se ha arreglado el problema económico y sigue más o menos en lo mismo, una inflación desbordada que no es hiperinflación, pero una inflación de 300, 400% para la gente es exactamente lo mismo que la hiperinflación. No tiene capacidad para mantener el ritmo del costo de los productos con esa inflación de ese tamaño, ¿no? Yo agregaría otra cosa, es la
la angustia que se genera o que genera el gobierno o el partido de gobierno, porque lo hacen, yo sé, termina siendo hasta una tontería, pero no pasa semana que no amenacen con que van a adelantar las elecciones presidenciales, cosa que pareciera que en ninguna cabeza medianamente bien amueblada de eso cabría un... ¿Por qué no? Porque se va a tomar si hacemos elecciones este año, el que va a tomar la elección según la Constitución es el 2025. Entonces vamos a tener, si es que se adelantaran, yo creo que no va a ser, no pasa de ser un paño rojo. Vamos a elegir un presidente en octubre de este año para que asuma en enero de un año y medio después. Eso no tiene lógica ni concordancia ninguna y además como que contraviene lo que es el espíritu de la Constitución, ¿no? Esos son más o menos los temas que se están planteando y por supuesto eso impacta en lo que es la decisión de la oposición para escoger candidaturas, claro, etcétera. Es un problema complicado porque la gente, toda la gente, si yo pudiera, y venía pensando cuando venía en eso, si yo pudiera simplificar sin temor a equivocarme, una mitad de la población se siente cercana a la oposición. Perfectamente. Hay un 20-30% que se siente cercano al chavismo, de una u otra manera, pues algunos más militantes, otros menos militantes, y hay un 20% de la población que no sabe identificar, inclusive, pero ese 20% lo que más sabe, por lo menos la mayoría de esa gente, es que no les gusta el gobierno, pero no les gusta la política en general. Ese 50% de opositores tienen una premisa. En realidad, ahí hay, digamos, gente que está viendo las cosas en positivo, es decir, que su toma de decisión para estar en ese sector es positivo porque le gusta María Corina, o le gusta Capriles, o le gusta Rosales, o le gusta Guaidó, o le gusta un partido, o le gusta otro, pero hay también un mix ahí importante de gente que en negativo. O sea, no me gusta el gobierno y tengo que salir del gobierno. Y bueno, y si lo que hay son estos partidos que tenemos con estas características, pues yo también me uno a eso, ¿no? Entiendo. Pero todo ese grupo tiene una premisa básica, el elector común, que es la unidad. O sea, el candidato de oposición en el fondo debería llamarse Unidad Rodríguez o Unidad Pérez, porque eso es lo que une a toda esa masa. Y eso es lo que en este momento está bastante golpeado, pues claro, porque, como decían ustedes antes, esa búsqueda legítima, si se quiere, de todos los opositores, de querer ellos representar a la candidatura opositor, uno a través de la plataforma democrática, unos por fuera, unos buscando un consenso, porque no les gusta el G4, el G6, el G3, el G10, como lo querramos nombrar. Entonces hace que para el elector común ahorita su angustia es eso. Si vamos a lograr una candidatura no única, porque eso es casi que imposible, pero una candidatura medianamente unitaria que tenga la mayoría de los... Claro. Es Saúl Cabrera, la voz que escuchan. Osvaldo Ramírez Colina también nos acompaña. Osvaldo, toda esta situación política, pero sobre todo económica, a la que hacía referencia Saúl, ¿se traduce en qué? En apatía política, es decir, ¿sabes qué? No me interesa la primaria, no me interesa siquiera la presidencial, o en, caramba, esa es la vía, me voy a animar a participar tanto en primaria como en presidencial. ¿En qué se traduce esta realidad? Mira, que nosotros estamos viendo un detalle importante. Al menos un cuarto del país, yo creo que tiene una energía, un viento de cola favorable para navegar en la idea de las primarias. Hoy tú tienes sobre el tapete público y sobre el tapete específico de la decisión tanto de la Comisión Nacional de Primarias como de la Plataforma Unitaria, la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral en esa primaria. Pero más allá de ese factor, en general, al menos la mayoría del opositor duro dice, yo estoy montado en este barco, yo quiero participar e interpreto que el tema de votar es la forma de alcanzar los cambios que yo estoy aspirando. Yo creo que esto es un factor fundamental
para sacar a esa gente de ese proceso de despolitización, que yo creo que sí va a haber, hay un porcentaje importante que dice, y no quiero saber ni de partidos, ni de asociación de vecinos, ni de junta de condominio, yo no quiero saber nada de nadie. Estoy resolviendo mi vida. Estoy en mi vida, estoy en mi fuerte, pero ese punto de la posibilidad de participación en primarias y obviamente en la medida del conocimiento de una fecha de presidencial, que es una fecha totalmente incierta para todos los actores. O sea, yo creo que incluso quien es hoy la coalición gobernante no está claro cuándo quiere hacer ese evento, necesita tener una alfombra roja colocada para tener un país económicamente mejor al que has tenido durante este momento. Perdón que te interrumpa, Tranquilo. Osvaldo, pero es que a alguien escuché decir cuando no se decretó aumento salarial, sí el ajuste de los 2 bonos, decir, bueno, ya eso es asumir que las elecciones no van este año. Yo no lo veo así, pero ustedes sí lo interpretan así. Bueno, O sea, el hecho del aumento tiene que ver con que ya la elección está claro que no va a ser este año. Bueno, para mí es un elemento de conflicto social, es un elemento de conflictividad laboral en la calle y a ti no te interesa tener la calle caliente, a menos que simplemente digas, bueno, esto pasa para el año que viene. El año que viene tú tienes coincidencia de otras elecciones. El gran objetivo yo creo que de Nicolás Maduro es tratar de tener, obviamente, todo lo que se puede hacer en la comunidad internacional para una reinserción en el sistema económico, financiero internacional, por una parte, pero también entendiendo que ya la oposición no es relativamente útil a través de esa negociación en México, porque simplemente no hay una mejor alternativa a ese acuerdo negociado. Entonces, como no la tengo, prefiero mantenerme por fuera. Entonces, ya tú tienes una diatriba completamente distinta allí. Ante la ausencia de la fecha electoral, de la fecha presidencial, quizás el ciudadano dice, bueno, me queda es la primaria. Ahora, la gran paradoja es, bueno, ¿por qué tengo tantos candidatos? Cosa que es natural, es la democracia, y todo el mundo tiene el derecho de aspirar. Y realmente esta película la vamos a conocer prácticamente la primera semana de julio, cerrada una vez las postulaciones el 23 de junio y avanzados esos 10 días en donde está ese periodo de impugnaciones. Pero claramente el ciudadano hoy dice, bueno, tengo una primaria, hay yo creo que claramente tres frontrunners de la primaria, que son María Corina Machado, Enrique Capriles y Benjamín Rauseo. Puede haber una cantidad, una pléyade importante de nombres que están allí compitiendo. El caso de Manuel Rosales, si entra o no entra, tiene sus posiciones como partido distintas a las que tienen otros. Como otros, no es que no aparezcan en las encuestas, están, pero los números son relativamente por debajo de lo que significa antes del pistoletazo de salida, lo que pueden tener la energía de otras personas que dicen, voy galopando con mayor ventaja. Pero lo rescatable es que el ciudadano, al menos un cuarto de país, está montado en ese evento. Saúl, tú decías hace un instante que el candidato es Unidad Pérez, Unidad Rodríguez. Siendo que es así, que la gente mayoritariamente lo interpreta así, esos otros candidatos que de seguro van a surgir como candidatos opositores fuera, que no van a participar en las primarias, pero que se van a querer mostrar como opositores para las presidenciales, ¿no tendría mayor opción? No, la verdad que no. Y siempre han aparecido, no es la primera vez. Claro. Lo que pasa es, la primaria es una gran incógnita, porque efectivamente eso que yo hablaba de ese 50 o 50 y algo por ciento de gente que tiene como un espíritu cercano a lo que es la oposición, cuando uno pregunta en una encuesta, y lo acabo de preguntar, ¿usted va a participar en una primaria? El 50% de la población dice que sí. Y eso es una barbaridad, eso es absolutamente imposible, inclusive de hacer una primaria con el 50% de participación. Cuando uno lo limpia de alguna manera y se queda con alrededor de como el 15, 16% de ese total de país que dice que va a participar, que también es mucha gente, porque esos son, sobre todo, no sabemos cuánto. Pero el tiempo que nos separa de acá a octubre, ¿no? Son 22 millones de electores que tiene el reo, o algo por ahí. 21. 21, pero no sabemos. Uno tiene el feeling o tiene alguna cifra de la gente que se ha ido del país, que son electores mayores de edad, digamos así, serán 3 millones, 4 millones, no sabemos, los que han cumplido 18 años en el proceso, etcétera. Es decir, que hay alrededor de 18 millones de electores, o 16 millones de electores, cifras gruesas. El 16% son 2,5 millones de personas que se movilizan para votar, sin contar lo que se puede movilizar en el exterior. Sí. De todas maneras, sigue siendo mucha gente. Sí, efectivamente, bueno, así es la política. Estamos
en esta puja y cada quien trata de jugar sus Claro, fichas. claro. Hay gente más radical con respecto a la participación del CNE, hay gente menos radical, y eso es normal en estos tiempos. Lo que importa es que hacia el final se llegue a una suerte de medianamente de consenso donde todos ganan y pierden, pues, o sea, de lo que plantearon al principio, porque si realmente hay intención o los candidatos tienen la certeza o el feeling de que pueden ganar la elección, le interesa que participe el mayor número de gente posible y que la legitimidad sea la más amplia posible, ¿no? Y eso va a jugar en el proceso electoral, pero es que eso también le interesa al gobierno, porque el gobierno le interesa una elección que pueda ser legitimada, no internamente, que también, digamos, para no ser exagerado, pero hacia el exterior. O sea, que no pase como en el 2018 o en otras elecciones, o lo de la constituyente, que los países, el entorno de países, tanto cercanos como más lejanos, no legitimaron el proceso. Al presidente Maduro y al gobierno le interesa una elección que esté medianamente legitimada internacionalmente. Para eso tienen que hacer concesiones, porque si no van a llegar al mismo escenario del 2018. Las cifras de Consultores 21, digamos, respaldan lo que decía Osvaldo ahora, que los 3 precandidatos más visibles en esta carrera son María Corina Capriles y Rauseo. Yo ahí agregaría 2 que son el gobernador del Zulia, Rosales. de todas maneras igual lo habían mencionado, y no hoy debería haber estado Guaidó. Como Guaidó se fue, no sé si Freddy Superlano es capaz de atraer eso. Eso no es una transferible. Cuestión matemática transferible, pero se supone que pudiera aglutinar buena parte de ese voto, pero de ahí no sale la posibilidad de quién va a ser el candidato. Decía yo en la introducción, nos acompañan Saúl Cabrera y Osvaldo Ramírez Colina. Osvaldo decía en la introducción que, bueno, es la foto de hoy, y esa foto podría cambiar de acá a octubre, cuando se realice la primaria y luego a las presidenciales. ¿De qué depende ese cambio? Mira, primero yo creo que vamos a ver la depuración de la cantidad de nombres que tienes hoy potenciales. Esa depuración, si bien hay nombres ahorita, creo que algunos de ellos al final del día, el 23 de junio, dicen me inscribo o no me inscribo. Ahí hay un elemento. Luego tienes una cantidad de grises en los reglamentos que publicó la Comisión Nacional de Primaria, que todavía tienen algunos candidatos diciendo si participo o no participo. Yo creo que esos grises están dados a propósito por la urgencia de tener que publicar reglamentos y no haber tenido todavía acordadas una cantidad de cosas. Tamaño de la votación, centros electorales, si es con CNE, no es CNE, si el CNE acepta postulación de inhabilitados o postulaciones por partido, si no está por partido porque el partido no es legal ante el CNE, con cómo llegas las firmas y las validas. O sea, ahí hay una playa de cosas largas. Sí. Luego de esa depuración, ¿qué tiene que pasar? Mira, generalmente casi todas las elecciones terminan polarizándose entre 2 candidatos. Muy rara vez surge un tercero y tienes una competencia a 3 polos, en donde 2 terminan polarizados altamente y quizás el tercero termina pellizcando 20-25%. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, y coincido con lo que dice Saúl Cabrera, el tema de la unidad. Puede que haya algún acuerdo unitario que le lleve a la gente a decir, epa, la gente se unió, entonces este es mi candidato. Y generes en la psique apeles a ese chip, a ese deseo, a esa necesidad no satisfecha en mucho tiempo de que hay un candidato unitario porque 3 se unieron o porque 2 declinaron a favor del otro. Y mira, esto tiene como mayor ventaja para ser unitario que los otros. Eso puede pasar incluso alrededor de candidatas o candidatos que no necesariamente son los que están punteando hoy en las encuestas, y esto pudiera tender a mermarlo. El tercer elemento que puede pasar es en la medida que aumente la posibilidad del voto de ese votante no alineado o de ese opositor blando, en donde los candidatos clásicos de la oposición, digo clásicos en función del histórico de oposición, no tienen tanta llegada como la puede tener, entre comillas, el famoso outsider que tienes hoy en la palestra. En la medida que aumente la cantidad de votación, puede ser que rebajen
disminuya la posibilidad de voto de algunos candidatos de la oposición tradicional. Y el último elemento es hasta dónde la gente interpreta que el tren de la primaria, me tengo que montar en ese tren, que hay una especie de FOMO y diga, hay que participar, aumentes el caudal de votación, porque comienza a gustar un candidato más que una candidata, o me gusta más una candidata que otro candidato. O sea, comienza ese juego de estos temas asociados, yo creo que a dos elementos. Primer elemento, sensación de cambio, o sea, es sensación de que tú vas a ganar, y segundo elemento, que tú puedes ganar la elección y cobrarla a futuro, de la elección incierta, de la presidencial. O sea, voy a apostar al candidato que creo que puede ser más fuerte, no en la primaria, sino en la siguiente etapa. Esa dinámica de la que habla Osvaldo, Saúl, la confirman años de trabajos de Consultores 21, es decir, que al final prácticamente es una polarización entre dos candidatos con poco del tercero y que va aumentando esa intención de voto en la medida que te acercas al evento. Sí, o sea, es obvio, todas las elecciones ocurre lo mismo. Desde una junta de condominio hasta una elección nacional se basa en el concepto del cambio. Okay. O sea, de los que quieren un cambio y de los que quieren mantener lo que tienen porque les parece que lo que tienen está bien. Exacto. Sin ponerlo en negativo. Pues simplemente lo que está ahorita lo está haciendo bien y yo no quiero que cambie porque lo futuro es incierto. O el que dice, no, esto hay que cambiar. Sí, entiendo. Pero hay otra cosa que está jugando, sobre todo en la elección nacional, pero también en las elecciones primarias, que es la certeza o el sentimiento de la gente de que las elecciones son competitivas. Es decir, si yo tengo y me reafirmo de que la elección que se va a dar en el futuro, en segunda vuelta, digamos así, que es la presidencial del país, hay algunos rasgos que me dicen que va a ser una elección competitiva, entonces yo participo en la primaria. Okay. Porque mi voto va a valer. Si yo no tengo esa sensación de que las elecciones son competitivas, las primarias por supuesto y la nacional después, entonces no voto. Y ahí está, claro, la lógica y la estrategia política al gobierno que le interesa hacer la elección lo más competitivamente que se pueda, pero sin que me ganen la elección. Entonces, para lograr legitimidad, porque eso es lo que le interesa al gobierno. Entonces, él tiene que dar algunos rastros de que la elección va a ser competitiva, pero pensando ellos sin el temor de que voy a perder la elección. ¿Qué le oye decir uno, con lógica además, a los candidatos opositores? Bueno, esa elección nacional hay que ganarla por paliza. O sea, yo tengo que meter tal cantidad de votos que no haya manera de que digan, no, estos no ganaron la elección. Claro. Okay. Osvaldo, ¿algo que agregar? Mira, no, yo creo que lo importante es que el ciudadano entienda esta posibilidad cierta de tener tejido político fuerte. A la gente se le olvidó. Yo creo que el desprestigio de partidos y dirigentes fue grande durante mucho tiempo. Esa sensación de orfandad probablemente se está revirtiendo. Yo creo que a través de dos grandes figuras que la gente puede estar interpretando entre Capriles, María Corina, inicialmente dentro de los opositores clásicos, opositores duros, y la ausencia por ahora de certidumbre, que es lo que a mí me preocupa, porque es en todos los niveles, desde un inversionista extranjero que diga yo quiero entrar en el país y al no tener condiciones de cuándo es la fecha, cómo coordino, sea que haya continuidad o cambio, ese elemento yo creo que termina pesando, va a ser una especie de barajita de haz bajo la manga de último lo que dice minuto. Saúl, incluso condicionas tu participación en la primaria sobre la certeza que te pueda dar o no la presidencial. Sí, no, y hay un elemento quizás de riesgo, que Maduro se apropie del cambio. Es decir, en términos de narrativa, en términos de diga, yo sí soy el cambio, yo sí puedo generar el cambio. Claro, tu gobierno hoy, la gran estrategia, la inteligente, es generar las mejores condiciones políticas, sociales y económicas internas como para que cuando te toque esa presidencial el año que viene, tú dices, ya va, esto mejoró, esto está muy bien. Así. Lo apoyo. Es así. Ante la incertidumbre que me genera la oposición, claro. Sí, lógico. Ahí hay como la gente que piensa que la política puede manejarse por un lado y la economía por otro, que es lo que nos ha venido pasando, o cuando la gente piensa, oye, la economía no va a mejorar si no cambiamos la política. Claro. Ahí termina estando la decisión. Qué interesante. Bueno, Saúl, agradecido por este tiempo. No,
No, a la orden. Osvaldo, lo mismo. Gracias por acompañarnos. Gracias acá. por la invitación. Saúl Placer Cabrera, estar con analista ustedes. político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de consultores de ORC Consultores 738. Me permito acompañar.